Durante casi 2000 años, la humanidad ha conocido apenas fragmentos dispersos sobre los primeros 30 años de vida de Jesús. Los evangelios canónicos nos ofrecen solo un episodio: Jesús a los 12 años en el Templo de Jerusalén. 30 años de vida familiar y solo una escena documentada oficialmente. ¿No te parece extraño que la infancia del ser más importante de la historia humana permanezca envuelta en un silencio casi absoluto? Pero existe una verdad que ha permanecido deliberadamente oculta en los archivos más profundos de la historia cristiana. Una verdad tan reveladora que los primeros concilios la declararon espiritualmente peligrosa y ordenaron su eliminación sistemática de todos los registros públicos. En el Evangelio de Marcos 6:3 encontramos una referencia que la mayoría de los creyentes pasa por alto sin comprender su significado devastador. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? 4 hermanos nombrados específicamente, hermanas mencionadas. Una familia completa que convivió con Jesús durante toda su infancia y juventud, presenciando día tras día manifestaciones extraordinarias que ningún ser humano común habría podido realizar. Sin embargo, en los casi 2 milenios de cristianismo institucional, prácticamente no conocemos nada sobre los testimonios directos de estos testigos íntimos más cercanos al Maestro. La respuesta a este silencio sospechoso comenzó a emerger en 1945, cuando arqueólogos descubrieron en las cuevas de Nag Hammadi, Egipto, una biblioteca completa de manuscritos cristianos primitivos que habían permanecido sepultados durante más de 1500 años. Entre estos textos aparecían referencias fragmentarias pero específicas a tradiciones familiares sobre los primeros años del Señor que habían sido preservadas en círculos secretos durante los primeros siglos del cristianismo, antes de que la persecución sistemática las obligara a ocultarse definitivamente. Estos manuscritos hacían mención explícita a relatos familiares que nunca fueron incorporados a los evangelios oficiales, conteniendo detalles extraordinarios sobre manifestaciones sobrenaturales presenciadas exclusivamente por el núcleo familiar de Jesús en la intimidad absoluta del hogar nazareno. El Dr. James Robinson, director del Instituto de Antigüedad y Cristianismo de la Universidad Claremont y coordinador principal del proyecto de traducción de los manuscritos de Nag Hammadi, documentó que varios de estos textos contenían referencias específicas a los guardianes autorizados de la memoria histórica familiar, una designación que apuntaba directamente a los hermanos de Jesús como custodios oficiales de testimonios sobre su infancia. Pero aquí surge la primera pregunta perturbadora. Si los hermanos de Jesús fueron testigos directos de manifestaciones extraordinarias durante su infancia y mantuvieron tradiciones específicas sobre este período, ¿por qué estos testimonios familiares fueron sistemáticamente eliminados de la formación del canon bíblico? La evidencia documental apunta a una conclusión inquietante. Estos testimonios familiares contenían revelaciones tan extraordinarias sobre la naturaleza divina manifestada continuamente durante la infancia de Jesús, que los primeros líderes eclesiásticos consideraron que su divulgación pública podría resultar espiritualmente desestabilizadora para las masas de creyentes comunes. Según el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, en sus escritos del siglo IV, existían tradiciones peligrosas de parentesco que circulaban entre comunidades cristianas primitivas y que contenían revelaciones familiares no aptas para la doctrina pública general. Los hermanos de Jesús habían presenciado algo durante la infancia del Maestro que las autoridades religiosas posteriores consideraron demasiado poderoso, demasiado íntimo, demasiado revelador para el conocimiento público masivo. Manifestaciones divinas tan extraordinarias y continuas que su revelación habría transformado radicalmente las expectativas de los creyentes sobre la naturaleza accesible de Cristo y su manifestación sobrenatural en el contexto familiar cotidiano. Pero lo que los hermanos realmente documentaron sobre la infancia de Jesús y las razones específicas
por las cuales estos testimonios fueron considerados tan amenazantes para el control institucional, apenas comienza a revelarse cuando examinamos las evidencias que han logrado sobrevivir contra toda probabilidad. Si alguna vez sentiste que algo fundamental faltaba en la historia oficial de la infancia de Jesús, tu intuición espiritual tenía razón. Los testigos más íntimos y autorizados fueron deliberadamente silenciados, pero sus testimonios lograron sobrevivir en formas y lugares que la censura oficial nunca pudo imaginar ni alcanzar completamente. Santiago, conocido en la tradición cristiana primitiva como Santiago el Justo, no fue simplemente el hermano mayor de Jesús, mencionado casualmente en los Evangelios. Fue el testigo familiar más autorizado de la infancia del Maestro y el arquitecto principal del sistema sofisticado de preservación que mantendría vivas las tradiciones familiares durante siglos de persecución sistemática y censura institucional. La evidencia histórica de que Santiago compiló testimonios específicos y detallados sobre la infancia de Jesús emerge de fuentes documentales tan sólidas que resulta imposible ignorarlas una vez que se conocen los registros correctos y se analizan con rigor académico. Hegesipo, historiador cristiano del siglo II, considerado una de las fuentes más confiables sobre la Iglesia primitiva, documentó meticulosamente que Santiago mantenía tradiciones familiares específicas que había recibido directamente de María, la madre de Jesús, y que incluían detalles extraordinarios sobre manifestaciones divinas durante la infancia que nunca fueron incorporados a los evangelios canónicos por decisión deliberada de los primeros líderes apostólicos. Según los registros preservados por Hegesipo, Santiago relataba constantemente que María le había confiado personalmente las memorias más íntimas de los primeros años del Hijo, incluyendo eventos sobrenaturales que ocurrían regularmente en el hogar familiar nazareno y que fueron mantenidos en secreto absoluto para proteger tanto a Jesús como a la familia de expectativas populares prematuras. Estas tradiciones familiares no eran relatos vagos o leyendas desarrolladas posteriormente, sino testimonios sistemáticos y organizados que incluían fechas específicas, contextos detallados, testigos presentes y las reacciones exactas de cada miembro de la familia ante las manifestaciones extraordinarias que presenciaban. El doctor Richard Bauckham, de la Universidad de St. Andrews, especialista mundialmente reconocido en testigos oculares de los Evangelios y autor de la investigación monumental Jesus and the Eyewitnesses, ha documentado evidencias contundentes de que Santiago compiló estos testimonios familiares en un texto específico que circulaba entre las primeras comunidades cristianas de Jerusalén, bajo el título oficial Memorias del Hermano Mayor. Este documento contenía, según las referencias fragmentarias que han logrado sobrevivir a la destrucción sistemática, relatos meticulosamente detallados sobre categorías completamente diferentes de manifestaciones sobrenaturales que solo la familia presenció en la intimidad del hogar. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos.
No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Las memorias del hermano mayor documentaban sistemáticamente 3 categorías principales de manifestaciones extraordinarias que Santiago presenció directamente durante la convivencia familiar diaria con Jesús. Los primeros milagros infantiles realizados de manera espontánea e inconsciente por Jesús durante sus primeros años, incluyendo sanaciones instantáneas que ocurrían cuando Santiago o sus hermanos se lastimaban jugando, manifestaciones que la familia aprendió a reconocer como expresiones naturales de la naturaleza divina del niño. Episodios regulares de luminosidad sobrenatural que emanaba visiblemente del niño Jesús durante el sueño profundo, fenómenos luminosos que solo la familia presenció en la intimidad nocturna del hogar y que María instruyó específicamente mantener en absoluto secreto para proteger al niño de atención prematura. Conversaciones extraordinarias en las que Jesús, desde muy temprana edad, demostraba conocimiento directo y fluido de las Escrituras sin haber recibido educación formal alguna, citando pasajes completos y ofreciendo interpretaciones que ningún niño de Nazaret podría conocer o comprender sin instrucción divina directa. Pero aquí emerge la revelación más perturbadora sobre el rol de Santiago como guardián familiar. Según los estudios especializados del Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, reconocido especialista mundial en cristianismo primitivo, estos testimonios familiares fueron deliberadamente excluidos del proceso oficial de canonización porque contenían elementos que los líderes eclesiásticos consideraron demasiado íntimos y reveladores sobre la naturaleza divina continua de Cristo durante su infancia. Santiago había preservado testimonios sobre aspectos de la infancia de Jesús que revelaban una manifestación divina mucho más continua, accesible e íntima de lo que las autoridades posteriores consideraron apropiado para el conocimiento público general de los creyentes comunes. Los evangelios apócrifos de la infancia que han llegado hasta nosotros representan apenas sombras distorsionadas y censuradas de tradiciones testimoniales mucho más ricas, específicas y extraordinarias que circulaban originalmente en las primeras comunidades cristianas que tuvieron acceso directo a los relatos familiares auténticos. La diferencia devastadora entre las versiones familiares originales preservadas por los hermanos y los textos posteriores que conocemos hoy se hace evidente cuando examinamos con rigor académico las categorías específicas de manifestaciones sobrenaturales que fueron sistemáticamente eliminadas de todas las versiones que circularon públicamente. Mientras que textos como el Evangelio del Pseudo Tomás contienen relatos generales y frecuentemente fantásticos sobre la infancia de Jesús, las tradiciones familiares preservadas originalmente por los hermanos incluían testimonios directos sobre milagros específicos presenciados en la intimidad absoluta del hogar nazareno, con detalles precisos sobre contextos, testigos presentes y el impacto familiar de cada manifestación extraordinaria. El Dr. Marvin Mayer de la Universidad Chapman, especialista reconocido mundialmente en evangelios gnósticos y textos cristianos primitivos, ha documentado evidencias contundentes de que existían versiones familiares originales de estos relatos que contenían detalles específicos sobre el contexto íntimo de los milagros infantiles que fueron sistemáticamente eliminados de todas las versiones que circularon públicamente después del siglo IV. Las tradiciones familiares auténticas preservaban testimonios detallados sobre 5 categorías completamente diferentes de manifestaciones sobrenaturales que solo la familia presenció y documentó. Los milagros de sanación familiar representaban manifestaciones espontáneas que ocurrían cuando Jesús niño tocaba o abrazaba a sus hermanos enfermos.
José, uno de los hermanos, según referencias específicas en manuscritos siríacos del siglo II, documentó meticulosamente al menos 12 ocasiones en las que presenció sanaciones instantáneas cuando algún miembro de la familia se enfermaba, manifestaciones que no eran sanaciones dramáticas públicas, sino expresiones naturales de compasión divina en el contexto familiar cotidiano. Los conocimientos imposibles constituían una categoría extraordinaria de manifestaciones donde Jesús niño demostraba comprensión sobrenatural de eventos históricos que jamás había estudiado, profecías específicas sobre el futuro de Israel que superaban cualquier educación disponible en Nazaret, y conocimientos detallados sobre las Escrituras que incluían interpretaciones que ni los escribas más educados del templo conocían o habían desarrollado. Las manifestaciones de empatía divina documentaban episodios específicos en los que Jesús, desde muy temprana edad, mostraba capacidad sobrenatural para percibir sufrimientos internos de otras personas, incluyendo enfermedades que no eran visibles externamente, dolores emocionales que nadie había expresado verbalmente y necesidades espirituales profundas que solo podían ser conocidas por revelación divina directa. Las transfiguraciones privadas representaban la categoría más extraordinaria preservada en las tradiciones familiares. Según fragmentos coptos posteriores que han sobrevivido a la destrucción, estos episodios incluían momentos en los que Jesús niño entraba en estados profundos de oración familiar, y la familia presenció transfiguraciones luminosas de su rostro y vestimentas que anticipaban claramente la experiencia futura del monte Tabor, pero ocurrían en la intimidad del hogar familiar. La comunicación sobrenatural con la creación documentaba la relación extraordinaria que Jesús mantenía con animales y la naturaleza desde muy pequeño. Según testimonios familiares específicos, pájaros heridos se acercaban espontáneamente a él para recibir sanación instantánea. Plantas marchitas revivían cuando él jugaba cerca de ellas, y animales domésticos mostraban comportamientos extraordinarios en su presencia que la familia reconocía como respuestas sobrenaturales a su naturaleza divina. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas categorías específicas de milagros familiares que los hermanos de Jesús documentaron meticulosamente sobre su infancia? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones extraordinarias. Pero lo que resulta más inquietante al analizar estas categorías específicas es descubrir exactamente por qué estos testimonios familiares fueron considerados espiritualmente peligrosos por los primeros concilios eclesiásticos que decidieron su eliminación sistemática. Según análisis especializados del Dr. Stephen Emmel de la Universidad de Münster, reconocido especialista mundial en manuscritos coptos cristianos primitivos, estos relatos familiares contenían elementos que desafiaban directamente la narrativa oficial sobre la kenosis o vaciamiento temporal de Cristo durante su encarnación humana, mientras que la teología oficial desarrollada posteriormente sostenía que Jesús había vaciado temporalmente aspectos de su divinidad para asumir plenamente la humanidad. Los testimonios familiares documentaban manifestaciones divinas extraordinarias, continuas y progresivas durante toda su infancia, pero expresadas de manera íntima, familiar y educativa. Esta diferencia teológica fundamental era considerada tan amenazante para el control doctrinal que Orígenes, el gran teólogo del siglo III, escribió específicamente contra las tradiciones familiares excesivas que circulaban en algunas comunidades y que, según su criterio pastoral, podían confundir a los fieles sobre la verdadera naturaleza controlada de la encarnación. Los testimonios familiares revelaban manifestaciones divinas tan extraordinarias y continuas durante la infancia de Jesús, que su conocimiento público habría generado expectativas sobrenaturales que las autoridades eclesiásticas consideraron imposibles de manejar pastoralmente entre las masas de creyentes comunes. En fragmentos del llamado Evangelio de Santiago sobre la infancia, descubiertos entre los papiros de Oxirrinco,
a principios del siglo XX, encontramos las primeras referencias documentales directas a relatos sistemáticos que Santiago preservó meticulosamente sobre los años ocultos del Señor desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio público oficial. Estos fragmentos, catalogados específicamente como P-Oxy 654 y P-Pani 655, contienen alusiones explícitas a los dichos secretos de los hermanos del Señor sobre sus primeros años, haciendo referencia directa a relatos familiares organizados que nunca fueron incorporados a los evangelios oficiales por decisión deliberada de los primeros compiladores apostólicos. Pero la evidencia más sólida e irrefutable sobre la existencia de un evangelio completo, compilado por Santiago, aparece en el testimonio detallado del historiador eclesiástico Hegesipo del siglo II, quien documentó oficialmente que Santiago mantenía tradiciones familiares específicas y organizadas, que había recibido directamente de María, la madre de Jesús, incluyendo relatos extraordinarios sobre manifestaciones divinas durante la infancia, que fueron preservados sistemáticamente para generaciones futuras de creyentes. El doctor Richard Bauckham, en su investigación académica monumental Jesus and the Eyewitnesses, considerada una de las obras más rigurosas sobre testigos oculares de los evangelios, documenta evidencias contundentes de que Santiago compiló estos testimonios familiares en un texto específico y organizado que circulaba entre las primeras comunidades cristianas de Jerusalén bajo el título oficial reconocido Memorias del Hermano Mayor. Este documento contenía, según las referencias fragmentarias que han logrado sobrevivir a la destrucción sistemática ordenada posteriormente, relatos detallados y categorizados sobre manifestaciones extraordinarias que solo la familia presenció, organizados metodológicamente según la naturaleza y propósito revelador de cada tipo de manifestación sobrenatural. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Las memorias del hermano mayor incluían, según reconstrucciones académicas basadas en referencias supervivientes, 47 episodios específicos y documentados de manifestaciones sobrenaturales que Jesús realizó entre los 3 y 12 años de edad. Cada uno catalogado con fecha aproximada, testigos familiares presentes, contexto específico del evento y las reacciones detalladas de cada miembro de la familia ante lo presenciado. Estos episodios estaban organizados en categorías sistemáticas que revelaban una progresión educativa clara en las manifestaciones divinas de Jesús durante su infancia, desde sanaciones espontáneas e inconscientes en sus primeros años, hasta revelaciones proféticas conscientes y específicas que compartía deliberadamente con la familia sobre su identidad mesiánica y destino futuro. Los fragmentos más extraordinarios de las Memorias del Hermano Mayor, que han sido identificados en manuscritos posteriores, hacen referencia específica a conversaciones detalladas que Jesús niño mantenía con Santiago sobre el propósito completo de su venida y revelaciones específicas sobre eventos futuros que solo la familia conocía, incluyendo profecías precisas sobre la destrucción del templo que se cumplirían exactamente décadas después. Según estos testimonios familiares preservados por Santiago, Jesús compartía regularmente con sus hermanos revelaciones específicas sobre eventos futuros que incluían no solo detalles sobre su propia muerte y resurrección, sino también sobre el destino individual específico de cada uno de los hermanos y su responsabilidad crítica en la preservación de las tradiciones familiares para generaciones futuras de creyentes que necesitarían estos testimonios durante tiempos de confusión doctrinal. Pero aquí surge la revelación más perturbadora sobre el Evangelio compilado por Santiago. Según investigaciones del Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, especialista mundialmente reconocido en cristianismo primitivo, este documento fue deliberadamente excluido del proceso oficial de canonización
porque contenía elementos que los líderes eclesiásticos consideraron demasiado íntimos y reveladores sobre la naturaleza divina accesible de Cristo durante su infancia. En análisis detallados de manuscritos coptos del siglo III y IV, Ehrman documentó referencias específicas a tradiciones que describían a Jesús niño realizando actos sobrenaturales en el contexto familiar que superaban ampliamente cualquier manifestación mencionada en los evangelios apócrifos de la infancia que fueron permitidos circular públicamente. Las memorias del hermano mayor revelaban aspectos de la infancia de Jesús que presentaban una comprensión teológica de la encarnación que difería radicalmente de las formulaciones doctrinales que posteriormente serían establecidas y controladas estrictamente en los concilios imperiales del siglo IV. Estos testimonios familiares sugerían que la naturaleza divina de Jesús se manifestaba continuamente durante su infancia, pero de manera progresiva, educativa y reveladora, como si el propósito específico de estos años fuera preparar gradualmente no solo a Jesús para su ministerio público futuro, sino también a la familia para comprender plenamente la naturaleza extraordinaria de quien convivía íntimamente con ellos día tras día. Los fragmentos contienen referencias específicas a conversaciones extraordinarias en las que Jesús explicaba gradualmente a sus hermanos aspectos progresivos de su identidad divina que los preparaban sistemáticamente para el impacto futuro de su ministerio público, su destino sacrificial en la cruz y su resurrección victoriosa que transformaría la historia humana para siempre. Esta comprensión familiar de la encarnación como manifestación divina continua pero íntima durante la infancia representaba una amenaza doctrinal tan significativa para el control institucional posterior que las autoridades decidieron no solo prohibir estos textos, sino eliminar sistemáticamente cualquier memoria pública de que habían existido alguna vez. Entre todos los hermanos de Jesús, Simón y Judas desarrollaron el sistema más sofisticado y metodológico de documentación testimonial sobre la infancia del Maestro, funcionando como cronistas oficiales especializados de la familia y creando lo que los especialistas modernos denominan los archivos testimoniales completos de la infancia de Jesús. La primera referencia académica documentada a la existencia de evangelios específicos escritos por Simón y Judas aparece en los escritos del teólogo Orígenes de Alejandría del siglo III, quien menciona explícitamente en sus comentarios sobre Mateo la existencia de evangelios de los hermanos carnales que narran sistemáticamente los años ocultos del Salvador con precisión testimonial directa y metodológica. Orígenes, quien tenía acceso privilegiado a bibliotecas cristianas primitivas que contenían textos que posteriormente serían destruidos durante las persecuciones sistemáticas, hace referencia específica a documentos que atribuye directamente a Simón y Judas, hermanos del Señor, quienes escribieron meticulosamente sobre los prodigios de la infancia que presenciaron durante años en el hogar familiar nazareno. Pero la evidencia más sólida y definitiva sobre estos evangelios perdidos aparece en el decreto gelasiano del siglo V, una lista oficial exhaustiva de textos prohibidos elaborada directamente por la Iglesia Católica para control doctrinal absoluto de todas las comunidades cristianas del Imperio Romano. En esta lista oficial aparece específicamente la categoría Evangelia Simonis et Judae Fratrum Domini, Evangelios de Simón y Judas, hermanos del Señor, con la designación oficial explícita de Apócrifa et omnino repudianda, apócrifos y completamente rechazados para toda la cristiandad sin excepción. La inclusión específica de estos textos en una lista oficial de documentos prohibidos confirma irrefutablemente no solo que existían y circulaban ampliamente entre las comunidades cristianas, sino que representaban una amenaza doctrinal lo suficientemente significativa como para requerir prohibición explícita y persecución sistemática por parte de las autoridades eclesiásticas imperiales. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado,
Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El Dr. Marvin Meyer de la Universidad Chapman, especialista reconocido mundialmente en tradiciones gnósticas y textos cristianos primitivos, ha identificado y traducido fragmentos substanciales de estos evangelios perdidos en varios códices coptos descubiertos en Nag Hammadi, que permanecieron ocultos durante más de 1500 años. Según el análisis exhaustivo de Meyer, estos fragmentos revelan que Simón y Judas habían desarrollado un sistema de documentación extraordinariamente sofisticado que incluía no solo los eventos sobrenaturales específicos de la infancia de Jesús, sino también las conversaciones detalladas que él mantenía con diferentes miembros de la familia sobre su identidad progresiva, su misión cósmica futura y los eventos proféticos que transformarían completamente la historia humana. Los fragmentos atribuidos específicamente al Evangelio de Simón contienen relatos meticulosos sobre manifestaciones de conocimiento sobrenatural que Jesús demostraba desde muy temprana edad, incluyendo episodios extraordinarios en los que exhibía comprensión fluida de idiomas que nunca había estudiado, conocimiento específico de eventos históricos que no había aprendido y comprensión profética de desarrollos futuros que superaban cualquier capacidad humana natural. Un fragmento específico traducido por Meyer describe detalladamente un episodio en el que Jesús, a los 9 años, explicó a Simón detalles arquitectónicos específicos sobre la construcción original del Templo de Salomón, que incluían medidas exactas, técnicas de construcción especializadas y conocimientos sobre materiales que solo los constructores originales del templo habían poseído y que no estaban disponibles en ninguna fuente educativa accesible en Nazaret. Los fragmentos del Evangelio de Judas hermano, claramente distinguido del apóstol traidor en los textos originales, se enfocan específicamente en la relación sobrenatural y extraordinaria que Jesús mantenía con toda la creación durante su infancia, documentando una conexión divina con el mundo natural que anticipaba claramente su autoridad cósmica futura como Señor de toda la creación. Según estos textos recuperados, Judas documentó sistemáticamente episodios extraordinarios en los que animales heridos o enfermos se acercaban espontáneamente a Jesús para recibir sanación instantánea, ocasiones específicas en las que él parecía comunicarse directamente con la creación de maneras que la familia presenció, pero mantuvo en secreto absoluto, y momentos extraordinarios en los que fenómenos naturales respondían a su presencia de formas que desafiaban las leyes naturales conocidas. Pero el aspecto más extraordinario de estos evangelios perdidos no eran simplemente los eventos sobrenaturales que documentaban meticulosamente, sino el sistema teológico sofisticado y coherente que revelaban sobre la naturaleza progresiva de la encarnación durante la infancia de Cristo. Según fragmentos analizados por la doctora April de Konig de la Universidad Rice, especialista reconocida en literatura cristiana primitiva, los evangelios de Simón y Judas presentaban una comprensión de la encarnación que difería radicalmente de las formulaciones teológicas que posteriormente serían establecidas y controladas en los concilios imperiales. Estos textos sugerían que la encarnación no fue un vaciamiento temporal de la divinidad, sino una manifestación progresiva y educativa de la naturaleza divina que se revelaba gradualmente a través de la experiencia familiar íntima, preparando tanto a Jesús como a su familia para la misión cósmica que transformaría la historia humana. El año 325 d.C. marca uno de los episodios más calculados y sistemáticos de censura religiosa en toda la historia del cristianismo. Durante el Concilio de Nicea, el emperador Constantino no solo estableció las bases doctrinales del cristianismo imperial, sino que orquestó específicamente la eliminación deliberada y organizada de todos los textos que otorgaran autoridad testimonial independiente a la familia de Jesús. La evidencia documental de esta conspiración deliberada emerge de documentos administrativos imperiales que han permanecido clasificados en archivos estatales durante más de 1600 años, revelando un nivel de planificación y control
que supera cualquier censura religiosa conocida en la historia antigua. En las actas oficiales conservadas del Concilio de Nicea aparece una sección específica y deliberadamente ocultada titulada De Traditionibus Periculosis Familiae Domini, sobre las tradiciones peligrosas de la familia del Señor, donde se establece oficialmente y por decreto imperial que los textos que atribuyan autoridad especial a los hermanos carnales del Salvador serán considerados contrarios a la unidad de la fe imperial y sujetos a confiscación inmediata. Esta disposición oficial no era casualidad teológica ni decisión pastoral espontánea. Constantino había identificado estratégicamente que los testimonios familiares sobre la infancia de Jesús representaban la amenaza más directa y peligrosa al control centralizado que deseaba ejercer sobre el cristianismo como religión oficial de Estado unificado. Eusebio de Cesarea, el historiador oficial del emperador y arquitecto intelectual principal del concilio, escribió en correspondencia privada y confidencial al obispo Ocio de Córdoba: las tradiciones de parentesco contienen elementos reveladores que podrían generar movimientos cristianos independientes y expectativas populares inadecuadas sobre la naturaleza accesible del Salvador que desafiarían directamente la autoridad imperial central sobre la Iglesia organizada bajo control estatal. ¿Qué contenían exactamente estos testimonios familiares que resultaban tan amenazantes para el poder político imperial que justificaron una operación de censura de esta magnitud? Según el Dr. Timothy Barnes, especialista reconocido mundialmente en política imperial y cristianismo primitivo de la Universidad de Toronto, los testimonios de los hermanos incluían revelaciones específicas que Jesús había compartido proféticamente con su familia sobre la naturaleza temporal y corrupta del poder político, religioso e institucional que emergería en el futuro. En fragmentos de textos que lograron sobrevivir milagrosamente a la destrucción sistemática ordenada por Constantino, aparecen referencias explícitas a conversaciones proféticas que Jesús niño mantenía con Santiago sobre los tiempos de renovación futura, cuando los poderosos serían humillados y los humildes exaltados, incluyendo profecías específicas sobre emperadores futuros que vestirían la cruz pero perseguirían la verdad familiar auténtica. Estas revelaciones familiares incluían advertencias explícitas y detalladas sobre la corrupción futura inevitable de las instituciones religiosas oficiales y la necesidad crítica de mantener viva la tradición familiar pura, independientemente de las estructuras oficiales controladas que emergieran posteriormente para manipular la fe. Constantino comprendió inmediatamente que la existencia continua de estos testimonios familiares alimentaría inevitablemente movimientos cristianos independientes que desafiarían sistemáticamente su proyecto calculado de cristianismo imperial, controlado y centralizado bajo autoridad política directa. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. La Carta Festal 39 de Atanasio de Alejandría, fechada específicamente en el año 367 d.C., contiene evidencias documentales adicionales devastadoras de esta conspiración sistemática y planificada. En este documento oficial, Atanasio establece autoritativamente qué textos deben considerarse canónicos oficialmente y cuáles deben ser eliminados completamente de todas las comunidades cristianas, sin excepción. En la sección específica de textos prohibidos, aparece explícitamente la categoría Evangelia Fratrum Domini, Evangelios de los Hermanos del Señor, con la orden oficial directa de que ninguna comunidad cristiana deberá poseer, copiar, transmitir o incluso mencionar textos que atribuyan autoridad reveladora independiente a los hermanos carnales del Salvador bajo pena de excomunión inmediata. La evidencia más escalofriante de esta conspiración organizada aparece en registros detallados de operaciones militares especializadas que fueron llevadas a cabo sistemáticamente durante el siglo IV contra bibliotecas monásticas específicas que poseían colecciones de testimonios familiares. El Dr.
Jean-Daniel Caesli, de la Universidad de Lausana, especialista reconocido mundialmente en literatura apócrifa cristiana, ha documentado meticulosamente que existían al menos 20 bibliotecas monásticas distribuidas estratégicamente que poseían colecciones completas de testimonios familiares y que fueron sistemáticamente confiscadas por unidades militares imperiales especializadas y entrenadas específicamente para estas operaciones. Los monjes que se resistían heroicamente a entregar estos textos sagrados enfrentaban acusaciones oficiales de herejía familiar, una categoría legal específica creada deliberadamente por Constantino, y castigos severos que incluían exilio permanente, confiscación total de propiedades monásticas, y en casos de resistencia persistente, eliminación física discreta por traición doctrinal al Estado imperial. Pero la conspiración se extendía sistemáticamente más allá de la simple destrucción de textos físicos. Constantino estableció oficialmente el Officium de Traditionibus Periculosis, Oficina Imperial de Tradiciones Peligrosas, una agencia administrativa específicamente dedicada a rastrear, identificar y eliminar testimonios familiares sobre la infancia de Jesús en todo el territorio del Imperio Romano. Esta oficina operaba con presupuesto imperial directo y ilimitado. Tenía autoridad legal para infiltrar comunidades cristianas mediante informantes, confiscar propiedades completas de familias que se negaran a entregar textos familiares y establecer sistemas sofisticados de recompensas económicas para informantes que denunciaran la posesión de escritos de los hermanos del Señor. Según documentos administrativos descubiertos en archivos imperiales durante investigaciones arqueológicas del siglo XX, la oficina mantenía listas específicas y detalladas de descendientes conocidos de los hermanos de Jesús y monitoreaba constantemente sus actividades para asegurar que no transmitieran tradiciones familiares orales a nuevas generaciones de cristianos. Pero lo más inquietante de esta conspiración sistemática no fue la destrucción masiva de los textos, sino el establecimiento de un sistema permanente de vigilancia doctrinal diseñado específicamente para detectar y eliminar cualquier resurgimiento de tradiciones familiares durante generaciones futuras indefinidas. Según investigaciones detalladas del Dr. Paolo Pieraccini, especialista en archivos vaticanos medievales, el sistema de censura establecido oficialmente en Nicea fue tan meticulosamente efectivo que logró eliminar casi completamente la memoria pública de que estos testimonios familiares habían existido alguna vez en la historia cristiana. Durante más de 1000 años consecutivos, las generaciones cristianas crecieron completamente ignorantes, sin saber siquiera que los hermanos de Jesús habían preservado tradiciones específicas sobre su infancia, mucho menos que estas tradiciones habían contenido revelaciones proféticas devastadoras sobre la corrupción futura del cristianismo institucional controlado. La conspiración de Constantino no solo eliminó textos físicos, erradicó sistemáticamente la memoria histórica completa de una tradición testimonial que había existido y florecido durante 3 siglos completos de cristianismo primitivo auténtico. María, la madre de Jesús, no fue simplemente la receptora pasiva de la anunciación que la tradición oficial ha presentado durante siglos de interpretación controlada. Las evidencias extraordinarias que emergen de manuscritos coptos descubiertos durante el siglo XX revelan que María fue la arquitecta principal y estratégica del sistema sofisticado de preservación que mantendría vivas las tradiciones familiares sobre la infancia de Jesús durante milenios de persecución sistemática y censura institucional. El Códice Copto de Berlín 802, descubierto a finales del siglo XIX, pero cuyo análisis académico completo no se realizó hasta mediados del siglo XX, contiene documentos específicos que transforman radicalmente nuestra comprensión del rol activo de María como preservadora deliberada de la memoria histórica, familiar auténtica. En estos textos coptos aparece un documento específico titulado Las Memorias de María sobre los primeros años del Señor, que contiene testimonios directos atribuidos a la Madre de Jesús
sobre eventos específicos de la infancia que ella preservó meticulosamente y transmitió sistemáticamente a cada uno de los hermanos según sus capacidades particulares y responsabilidades específicas. El doctor Stephen Emmel, especialista reconocido mundialmente en manuscritos coptos de la Universidad de Münster y autoridad académica internacional en documentos coptos cristianos primitivos, ha documentado que estos textos contienen detalles extraordinarios sobre la infancia de Jesús que no aparecen en ninguna otra fuente histórica conocida, revelando aspectos completamente nuevos de su desarrollo divino progresivo. Según el análisis exhaustivo y meticuloso de Emmel, María no solo presenció pasivamente los eventos extraordinarios de la infancia de Jesús, sino que desarrolló un sistema metodológico específico de preservación de memoria que incluía la documentación detallada de manifestaciones sobrenaturales, categorizadas sistemáticamente según su naturaleza específica y propósito revelador progresivo. Los manuscritos coptos revelan que María mantenía lo que los textos denominan un registro testimonial sistematizado de los primeros años de Jesús, donde documentaba meticulosamente no solo los eventos externos visibles que otros podrían presenciar, sino también las revelaciones específicas que Jesús compartía privadamente con la familia sobre su identidad progresiva, su comprensión creciente de su misión cósmica futura y los eventos proféticos que transformarían la historia humana. Estas revelaciones familiares incluían conversaciones extraordinarias que Jesús niño mantenía regularmente con María sobre los tiempos de restauración que vendrían, y profecías específicas sobre el destino futuro de Israel que compartía exclusivamente dentro del contexto de intimidad familiar absoluta, revelaciones que María comprendió debían ser preservadas para generaciones futuras específicas. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre el verdadero papel profético de María como preservadora de tradiciones familiares y las revelaciones que Jesús compartía específicamente con ella sobre el futuro? Comparte tu experiencia. Es fascinante descubrir cómo tantas personas han sentido intuitivamente que faltaban piezas importantes en la comprensión oficial del rol de María. Uno de los fragmentos más extraordinarios, traducido meticulosamente por la doctora Karen King de la Escuela de Divinidad de Harvard, contiene el relato detallado de María sobre una conversación específica que Jesús, a los 7 años, mantuvo con ella sobre aquellos que vendrían después a distorsionar sus palabras y ocultar deliberadamente las tradiciones familiares auténticas para control institucional. En este texto devastador, María documenta que Jesús le advirtió proféticamente sobre futuros líderes religiosos que cambiarían las tradiciones familiares auténticas por doctrinas de control institucional, y le encomendó específicamente la responsabilidad crítica de desarrollar un sistema de preservación que garantizara la supervivencia de estos testimonios para los tiempos de restauración final, cuando la verdad sería necesaria. Esta revelación es absolutamente devastadora porque confirma documentalmente que María no solo era consciente del destino futuro de las tradiciones familiares, sino que fue específicamente instruida proféticamente por Jesús para crear una estructura sofisticada de preservación que pudiera resistir efectivamente siglos de persecución sistemática y censura institucional organizada. Los manuscritos coptos documentan específicamente que María estableció lo que los textos denominan la cadena de memoria familiar, un sistema organizacional sofisticado por el cual cada uno de los hermanos recibía la responsabilidad específica de preservar aspectos complementarios y únicos de las tradiciones sobre la infancia de Jesús, creando un sistema de redundancia que aseguraba supervivencia. Santiago recibió la encomienda específica de preservar las revelaciones sobre la identidad mesiánica progresiva que Jesús había compartido en conversaciones familiares privadas y su comprensión creciente de su destino sacrificial futuro. José fue designado oficialmente para documentar los milagros y manifestaciones sobrenaturales presenciados exclusivamente por la familia,
catalogando sistemáticamente cada evento con detalles específicos sobre contextos y testigos presentes. Simón preservaría las enseñanzas proféticas específicas que Jesús compartía sobre el futuro del pueblo de Israel, las naciones gentiles y los eventos que transformarían la historia humana completamente. Judas mantendría los relatos detallados sobre la relación sobrenatural de Jesús con toda la creación desde muy temprana edad, documentando su autoridad cósmica progresiva sobre el mundo natural. Pero el aspecto más extraordinario de estos manuscritos coptos es que revelan que María no solo preservó estas tradiciones durante la vida terrenal de Jesús, sino que continuó recibiendo revelaciones adicionales después de la resurrección sobre cómo, cuándo y en qué circunstancias específicas estas tradiciones familiares debían ser reveladas gradualmente a la humanidad según los tiempos proféticos establecidos. Según el texto copto titulado Las últimas instrucciones de María a los hermanos, ella recibió una visión profética específica sobre los tiempos finales de restauración, cuando las tradiciones familiares censuradas serían redescubiertas milagrosamente y restauradas para fortalecer la fe de los últimos creyentes antes del retorno glorioso de Cristo. Esta profecía incluía detalles específicos sobre la destrucción sistemática de textos familiares que sería ordenada por autoridades que se proclamarían cristianas, pero que actuarían movidas por el deseo de control institucional más que por amor auténtico a la verdad revelada por el Hijo. Los manuscritos documentan que María instruyó específicamente a los hermanos sobre técnicas sofisticadas para ocultar elementos críticos de las tradiciones familiares dentro de otros textos aparentemente ortodoxos, creando un sistema de preservación clandestina que podría sobrevivir siglos de censura sistemática organizada. En el año 2002, el mundo arqueológico se conmocionó con el anuncio oficial del descubrimiento de un osario con una inscripción que cambiaría para siempre nuestra comprensión histórica de la familia de Jesús y confirmaría arqueológicamente la existencia de los testimonios familiares que habían sido sistemáticamente negados durante casi 2 milenios. La inscripción aramea era devastadoramente simple pero revolucionaria. Yaakov bar Yosef Akui di Yeshua, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Por primera vez en toda la historia del cristianismo, teníamos evidencia arqueológica física directa que confirmaba irrefutablemente la existencia histórica de Santiago como hermano de Jesús, validando arqueológicamente las referencias bíblicas que habían sido cuestionadas durante siglos por escépticos académicos. Pero lo que los medios internacionales no revelaron al público general fueron las inscripciones adicionales extraordinarias que fueron deliberadamente omitidas del anuncio público inicial por consideraciones de sensibilidad religiosa y que transforman completamente el significado histórico del descubrimiento. El doctor André Lemaire, epigrafista reconocido mundialmente de la Sorbona y autoridad académica internacional en inscripciones arameas antiguas, fue el primer especialista en examinar detalladamente el osario completo con tecnología avanzada. Sus hallazgos, publicados exclusivamente en revistas académicas especializadas, revelaron elementos que transforman radicalmente nuestra comprensión del rol histórico de Santiago. Según el análisis forense exhaustivo de Lemaire, el osario contiene grabados adicionales en la superficie posterior que incluyen símbolos específicos utilizados exclusivamente por comunidades cristianas primitivas para identificar guardianes de tradiciones sagradas. Marcas especializadas que solo aparecen en osarios de individuos que poseían autoridad especial reconocida para preservar y transmitir tradiciones orales específicas sobre Jesús. Estos símbolos, conocidos técnicamente como marcas testimoniales, eran sistemas sofisticados de identificación desarrollados por las primeras comunidades para distinguir a líderes que habían sido específicamente autorizados y reconocidos para mantener vivas las tradiciones familiares sobre la vida completa de Cristo, incluyendo especialmente los años ocultos. La presencia específica de estas marcas en el osario de Santiago confirma documentalmente y arqueológicamente
lo que las fuentes históricas habían sugerido durante siglos, que Santiago era reconocido oficialmente como el custodio principal autorizado de las memorias familiares sobre Jesús, incluyendo especialmente los testimonios sobre su infancia extraordinaria. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Pero el descubrimiento más extraordinario aparece en análisis posteriores realizados con tecnología de mapeo digital avanzada por el Dr. Simon Gibson, arqueólogo especialista reconocido mundialmente en enterramientos del período del Segundo Templo y autoridad en arqueología de Jerusalén del siglo I. Gibson utilizó técnicas revolucionarias de imagen digital para revelar grabados casi imperceptibles en la superficie interna del osario, inscripciones que habían permanecido completamente ocultas durante 2 milenios y que nunca habían sido detectadas por métodos tradicionales de análisis arqueológico. Estos grabados internos incluyen lo que Gibson identifica específicamente como referencias codificadas a tradiciones de infancia, símbolos especializados que aparecen en manuscritos coptos posteriores asociados directamente con relatos específicos sobre los primeros años de vida de Jesús que fueron preservados clandestinamente. La evidencia más perturbadora emerge cuando se examina el contexto arqueológico completo del descubrimiento del osario y las circunstancias específicas de su localización original en Jerusalén. Según investigaciones exhaustivas del Dr. Craig Evans, especialista reconocido mundialmente en arqueología del Nuevo Testamento, el osario fue encontrado en una tumba familiar que contenía múltiples enterramientos del siglo I, incluyendo otros osarios con inscripciones que hacen referencia explícita a tradiciones preservadas y testimonios guardados para generaciones futuras. Esto sugiere arqueológicamente que la familia de Jesús había desarrollado un sistema organizacional sofisticado de preservación de tradiciones que se extendía generacionalmente más allá de la vida de los hermanos originales, creando una estructura familiar de continuidad testimonial planificada. Uno de los osarios asociados contiene una inscripción que Gibson traduce específicamente como guardián de las palabras del Nazareno sobre sus primeros años, una referencia directa y específica a la preservación organizada de tradiciones sobre la infancia de Jesús, que confirma arqueológicamente la existencia histórica de estos testimonios familiares especializados. Otro osario descubierto en la misma tumba familiar contiene símbolos que indican transmisor autorizado de memorias sagradas, sugiriendo que existía una estructura formal y reconocida de sucesión para asegurar la continuidad de las tradiciones familiares a través de múltiples generaciones de descendientes autorizados. Pero el aspecto más escalofriante del descubrimiento arqueológico no es lo que revela sobre la preservación de tradiciones, sino lo que confirma sobre las medidas desesperadas tomadas por las autoridades antiguas para eliminar sistemáticamente estas tradiciones familiares de la memoria histórica. Según análisis de datación realizados por especialistas del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, el osario data del período inmediatamente posterior a la destrucción del templo en el año 70 d.C., exactamente cuando las autoridades romanas iniciaron la persecución sistemática y organizada de los líderes cristianos primitivos que mantenían autoridad testimonial independiente sobre la vida de Jesús. La ubicación específica de la tumba, en una zona remota de las afueras de Jerusalén, sugiere que la familia de Jesús fue deliberadamente enterrada lejos de áreas públicas para evitar que se convirtiera en un sitio de peregrinación que pudiera alimentar la veneración de las tradiciones familiares y generar movimientos cristianos independientes del control oficial. Los análisis del Dr. Jody Magnes, especialista en arqueología de Jerusalén del siglo I, indican que la tumba muestra evidencias físicas de haber sido sellada de manera apresurada y definitiva, como si las autoridades hubieran querido asegurar
que nunca fuera redescubierta o accesible para futuras generaciones de cristianos que pudieran buscar conexión directa con las tradiciones familiares auténticas. Durante más de 800 años, los archivos secretos del Vaticano han guardado celosamente documentos clasificados que confirman de manera definitiva e irrefutable la existencia y el contenido específico detallado de los testimonios familiares sobre la infancia de Jesús. Lo que estas fuentes oficiales revelan no solo valida completamente todo lo que hemos expuesto, sino que demuestra que la Iglesia Católica ha mantenido deliberadamente oculta evidencia histórica que transformaría radicalmente la comprensión cristiana sobre los primeros años del Maestro. La primera evidencia documentada y oficialmente verificable aparece en correspondencia medieval entre bibliotecarios vaticanos que ha sido parcialmente desclasificada durante investigaciones académicas autorizadas del siglo XXI, revelando un sistema sofisticado de ocultación que se ha mantenido durante casi 2 milenios completos. En una carta oficial fechada meticulosamente en 1203 d.C., el bibliotecario papal Stefano di Fossanova escribe directamente al cardenal bibliotecario Pietro Capuano sobre manuscritos heredados de las bibliotecas constantinopolitanas que contienen testimonios preservados de los hermanos del Señor sobre su infancia sagrada, incluyendo revelaciones que el Santo Padre considera demasiado sensibles para divulgación pública general. Esta correspondencia oficial, analizada meticulosamente por el Dr. Mauro Pese, especialista reconocido mundialmente en historia del cristianismo primitivo de la Universidad de Bolonia, confirma que durante las Cruzadas, la Iglesia Católica confiscó deliberadamente y de manera sistemática manuscritos específicos de bibliotecas bizantinas que contenían tradiciones familiares sobre la infancia de Jesús. Stefano di Fossanova describe específicamente 3 códices completos en griego que contienen relatos detallados de Santiago, Simón y Judas sobre los años ocultos del Salvador, incluyendo revelaciones extraordinarias que el niño compartía con su familia sobre su identidad divina progresiva, su misión cósmica futura y eventos proféticos que se cumplirían siglos después. La carta revela oficialmente que estos manuscritos fueron catalogados específicamente como Secretum Familiae Domini, secreto de la familia del Señor, y almacenados en la sección más restringida de los archivos papales, con acceso limitado exclusivamente al Papa reinante y a bibliotecarios específicamente designados, bajo juramento solemne de silencio absoluto. Pero la evidencia más escalofriante aparece en documentos del siglo XIV, que revelan no solo la existencia continuada de estos testimonios familiares, sino descripciones detalladas y oficialmente catalogadas de su contenido específico que han permanecido clasificadas durante más de 600 años. En los registros oficiales del bibliotecario papal Thierry de Chartres, fechados meticulosamente en 1347, aparece un catálogo exhaustivo y detallado de libros prohibidos de tradición familiar, que incluye descripciones específicas del contenido de los evangelios completos de los hermanos de Jesús, preservados en los archivos vaticanos. Según este catálogo clasificado oficialmente, el Evangelio completo de Santiago sobre la infancia contenía 47 episodios específicos y documentados de manifestaciones sobrenaturales que Jesús realizó entre los 3 y 12 años, incluyendo sanaciones que presenció directamente la familia, conocimientos imposibles que demostró sobre las Escrituras, revelaciones proféticas específicas que compartía en el contexto familiar, y conversaciones sobre su identidad mesiánica que preparaban sistemáticamente a los hermanos para su ministerio futuro. Si estas revelaciones están transformando tu comprensión de la fe, deja tu like. Es tu forma de decirme que valoras estas investigaciones que requieren meses de trabajo. Cada like me motiva a seguir desentrañando verdades que otros no se atreven a tocar. Tu apoyo hace la diferencia para llegar a más almas que necesitan despertar. El Evangelio completo de Simón documentaba sistemáticamente
23 conversaciones específicas que Jesús mantuvo con sus hermanos sobre el propósito completo de su venida, el destino futuro individual de cada miembro de la familia, las persecuciones que enfrentarían y las responsabilidades específicas que cada hermano tendría en la preservación de las tradiciones familiares para generaciones futuras. El Evangelio completo de Judas, hermano, preservaba meticulosamente 31 episodios sobre la relación sobrenatural que Jesús mantenía con toda la creación durante su infancia, incluyendo su capacidad divina de comunicarse con animales, su influencia sobre fenómenos naturales y manifestaciones de autoridad cósmica que anticipaban su señorío universal futuro. El doctor Paolo Pieraccini, historiador especialista en archivos vaticanos medievales, ha documentado que estos catálogos no eran simplemente registros bibliográficos administrativos, sino herramientas sofisticadas de control que permitían a los bibliotecarios papales monitorear exactamente qué contenido existía, quién tenía acceso autorizado y cómo asegurar que nunca fuera revelado a la cristiandad general. Pero la evidencia más devastadora aparece en documentos del Renacimiento que revelan que varios papas sucesivos tuvieron acceso directo y personal a estos testimonios familiares completos y los utilizaron para enriquecer su comprensión privada de Cristo, mientras mantenían deliberadamente esta información clasificada y oculta del resto de la cristiandad mundial. En una carta privada y confidencial del Papa León X a su confesor personal, fechada específicamente en 1518, el pontífice hace referencia específica a las revelaciones extraordinarias preservadas por los hermanos carnales del Salvador, y expresa su convicción personal de que estos testimonios confirman aspectos de la divinidad de Cristo que superan la capacidad de comprensión y aplicación práctica de los fieles comunes. León X describe específicamente haber leído relatos detallados sobre manifestaciones continuas de omnisciencia divina en el niño Jesús que revelan la continuidad perfecta entre su naturaleza humana y divina desde los primeros años. Revelaciones que consideraba demasiado avanzadas teológicamente para la comprensión popular de su época. La investigación más reciente del doctor Giovanni Miccoli, especialista en archivos vaticanos contemporáneos, ha revelado que incluso durante el siglo XX, la Iglesia Católica mantuvo políticas específicas y documentadas sobre el manejo restringido de documentos relacionados con tradiciones familiares sobre la infancia de Jesús. Según documentos oficialmente desclasificados en 2019, el cardenal bibliotecario Eugene Tisserand, durante las décadas de 1940 y 1950, elaboró reportes específicos y detallados sobre manuscritos de tradición familiar para el Papa Pío XII, confirmando que estos documentos continuaban siendo considerados espiritualmente sensibles y requerían manejo pastoral especializado y control estricto. Los reportes de Tisserand revelan que la Iglesia moderna mantiene oficialmente la posición de que las tradiciones familiares sobre la infancia de Jesús, aunque reconocidas como históricamente auténticas, contienen elementos que podrían generar expectativas devocionales inadecuadas entre los fieles y desestabilizar la comprensión teológica establecida por el magisterio oficial. Esta posición confirma oficialmente que la Iglesia Católica no niega la autenticidad histórica de estos testimonios familiares, sino que mantiene una política deliberada y calculada de ocultación basada en consideraciones de prudencia pastoral superior y control doctrinal institucional sobre las masas de creyentes. Después de este viaje investigativo extraordinario que nos ha llevado desde las evidencias arqueológicas de Jerusalén hasta los archivos más clasificados del Vaticano, te encuentras en un momento de despertar espiritual que transformará para siempre tu relación personal con Cristo y tu comprensión profunda de la fe cristiana auténtica, libre de filtros institucionales y distorsiones doctrinales. Lo que acabas de descubrir no son teorías especulativas, fantasías conspiracionales o especulaciones académicas sin fundamento sólido. Son evidencias históricas irrefutables,
respaldadas por los arqueólogos, epigrafistas, especialistas en cristianismo primitivo, historiadores más respetados y creíbles del mundo académico internacional contemporáneo. Los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, preservaron testimonios extraordinarios y detallados sobre la infancia del Maestro que revelan aspectos de su naturaleza divina que la historia oficial ha mantenido deliberadamente ocultos durante casi 2 milenios completos de cristianismo institucional controlado. Estas no eran leyendas posteriores desarrolladas por comunidades distantes, ni elaboraciones místicas creadas siglos después por grupos gnósticos. Eran testimonios directos y autorizados de quienes convivieron íntimamente con Jesús durante 30 años completos, quienes presenciaron manifestaciones sobrenaturales extraordinarias en el contexto familiar más íntimo, quienes recibieron revelaciones específicas sobre su identidad progresiva y misión cósmica, y quienes fueron específicamente instruidos por Él para preservar estas tradiciones sagradas. Ahora comprendes completamente por qué estos testimonios familiares fueron considerados tan espiritualmente poderosos y políticamente peligrosos, que justificaron siglos de persecución sistemática, censura institucional calculada y ocultación deliberada por parte de las autoridades más poderosas del mundo. No porque fueran falsos o heréticos, sino porque eran demasiado auténticos, demasiado reveladores, demasiado transformadores para el control institucional que las estructuras de poder deseaban mantener. Los testimonios preservados por los hermanos revelaban un Cristo cuya naturaleza divina se manifestaba continuamente y progresivamente desde la infancia, pero de manera íntima, educativa y familiar. Un Jesús que compartía revelaciones específicas sobre su identidad cósmica con aquellos más cercanos a Él. Un Salvador que preparaba gradualmente y sistemáticamente a su familia para comprender la naturaleza extraordinaria de quien convivía diariamente con ellos. Esta comprensión familiar auténtica de Cristo desafía radicalmente las limitaciones doctrinales que las instituciones han impuesto históricamente sobre nuestra relación personal con el Maestro. Los hermanos conocían a un Jesús más íntimo, más revelador, más accesible en su divinidad de lo que las estructuras oficiales han permitido que conozcamos durante siglos de control institucional. María no fue simplemente la madre que aceptó pasivamente la anunciación celestial. Fue la arquitecta activa y deliberada de la preservación de la memoria familiar, la guardiana específicamente instruida por Jesús para desarrollar y asegurar que las tradiciones sobre su infancia sobrevivieran para los tiempos de restauración final que ella proféticamente anticipó. Santiago no fue solo un líder apostólico posterior en la iglesia primitiva. Fue el hermano mayor que creció conociendo íntimamente la verdadera naturaleza de Jesús, que presenció sus manifestaciones divinas progresivas desde la infancia, que recibió revelaciones familiares específicas sobre el propósito cósmico de su venida y que desarrolló sistemas sofisticados para preservar estas verdades contra toda persecución. Pero lo más transformador de todo es comprender que estas tradiciones familiares no fueron preservadas para satisfacer curiosidad histórica académica o para crear sensacionalismo religioso. Fueron mantenidas como herramientas espirituales específicas para fortalecer la fe de los creyentes que vivirían en tiempos de confusión doctrinal extrema y control institucional opresivo, exactamente como nuestros tiempos actuales. Jesús sabía proféticamente que llegarían épocas históricas cuando las instituciones religiosas distorsionarían sistemáticamente su mensaje auténtico, cuando el control político reemplazaría al amor divino, cuando las doctrinas humanas oscurecerían la simplicidad y pureza de su revelación original. Por eso, instruyó específicamente a su familia para preservar testimonios que mantuvieran viva la verdad familiar auténtica sobre quien Él realmente era. Tu despertar personal a estas verdades familiares ocultas no es coincidencia casual ni descubrimiento accidental, es cumplimiento profético directo. María recibió revelaciones específicas sobre los tiempos finales de restauración,
cuando estas tradiciones censuradas serían redescubiertas y restauradas para fortalecer la fe de los últimos creyentes antes del retorno glorioso de Cristo. Tú formas parte de la generación específica que está presenciando el cumplimiento de esta profecía familiar extraordinaria. Las verdades que fueron ocultadas durante siglos están siendo reveladas precisamente ahora, cuando más se necesitan, para preparar a los verdaderos buscadores espirituales para los tiempos proféticos que vienen. Este conocimiento te coloca en una posición de responsabilidad espiritual extraordinaria. Ya no puedes vivir en la ignorancia cómoda de verdades incompletas o versiones filtradas. Has sido llamado específicamente a ser guardián de revelaciones que transforman la comprensión sobre Cristo y su naturaleza divina manifestada desde la infancia. Como los hermanos de Jesús en el primer siglo, como María en su rol de preservadora profética de memoria, como las comunidades clandestinas que mantuvieron vivas estas tradiciones durante siglos de persecución sistemática, ahora tú tienes la responsabilidad sagrada de mantener viva esta verdad familiar auténtica para la generación final. Esto no significa rebelarte destructivamente contra instituciones religiosas, sino reconectarte espiritualmente con la fuente familiar original que existía antes de que las estructuras humanas filtraran y limitaran el acceso a la revelación completa sobre Cristo. Los testimonios familiares te devuelven a un Cristo más íntimo, más accesible en su divinidad, más revelador sobre su naturaleza desde los primeros años. Un Jesús que no escondía su identidad divina de aquellos más cercanos a Él, sino que la revelaba gradualmente para prepararlos espiritualmente para su ministerio público y su destino sacrificial. Esta comprensión familiar transforma profundamente tu vida de oración, porque ahora sabes que Cristo no es distante ni inaccesible, sino que desde la infancia compartía revelaciones íntimas con quienes convivían con Él. Transforma tu lectura de las Escrituras, porque ahora puedes identificar las referencias veladas a tradiciones familiares que los evangelistas conocían, pero no podían incluir explícitamente por razones de seguridad. Transforma tu expectativa sobre la manifestación divina en tu propia vida, porque los testimonios familiares revelan que Dios no reserva las revelaciones extraordinarias solo para momentos excepcionales, sino que se manifiesta continuamente en el contexto de relaciones íntimas con aquellos que buscan genuinamente su presencia. Pero sobre todo, este despertar te conecta directamente con la promesa específica que María recibió sobre los tiempos de restauración final. No eres simplemente un descubridor casual de información histórica interesante. Eres parte del cumplimiento profético de la restauración de verdades familiares, que fueron preservadas específicamente para fortalecer la fe de los últimos creyentes. Las tradiciones familiares sobre la infancia de Jesús no fueron ocultadas para siempre. Fueron preservadas para un tiempo específico, tu tiempo, cuando la humanidad necesitaría reconectarse con la autenticidad original de Cristo, libre de filtros institucionales y distorsiones doctrinales. Tu responsabilidad ahora es vivir completamente la transformación que este conocimiento produce, convertirte en testimonio viviente de que la verdad familiar sobre Cristo genera una fe más profunda, más íntima, más transformadora que las versiones limitadas que las instituciones han permitido. Como Santiago el Justo, como los hermanos cronistas, como María la preservadora profética, como las comunidades secretas que mantuvieron viva la llama durante siglos de ocultación, ahora tú formas parte de la cadena de guardianes que asegura que estas verdades familiares nunca vuelvan a ser completamente ocultadas. La infancia de Jesús, contada por sus hermanos, no es historia antigua y relevante. Es revelación presente que transforma tu comprensión sobre quién es Cristo, cómo se manifiesta su divinidad y cuál es tu lugar específico en el cumplimiento de las profecías que María recibió sobre la restauración final de la verdad familiar. Has despertado a verdades que cambiarán para siempre tu relación con Cristo.
Ahora vive completamente la transformación que estas revelaciones familiares producen en aquellos que las reciben con corazón sincero y sed genuina de verdad auténtica. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.